medio del desierto de Giza, donde el viento lleva miles de años dibujando las mismas formas sobre la arena, se levanta una estructura que, en teoría, ya deberíamos haber entendido, y sin embargo sigue resistiéndose a cualquier explicación sencilla: la Gran Pirámide de Giza. Durante generaciones nos han dicho que es una tumba, el descanso eterno de un faraón, una obra monumental construida con esfuerzo humano y nada más. Pero en cuanto empiezas a observarla con atención, esa explicación comienza a quedarse corta, demasiado corta, porque esta pirámide no solo es enorme, es inquietantemente precisa. Sus lados están alineados con los puntos cardinales con una exactitud que durante siglos superó a la de muchos edificios modernos, como si alguien hubiera logrado fijar el norte verdadero sin brújulas, sin instrumentos ópticos, sin tecnología avanzada, únicamente observando el cielo, o quizá utilizando un método que todavía no comprendemos del todo. Y aquí es donde aparece el primer misterio real, porque al medir sus dimensiones, los investigadores descubrieron algo que no encaja con la idea de una simple tumba. La relación entre su perímetro y su altura se aproxima con una precisión sorprendente al número pi, una constante matemática fundamental en geometría que describe la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Un número que aparece en fenómenos naturales, en física, en ingeniería y aparentemente también en esta estructura de piedra construida hace más de 4.500 años. Entonces surge una pregunta inevitable, incómoda, casi imposible de ignorar. ¿Fue esto intencional? ¿Conocían los constructores este tipo de proporciones? ¿O estamos viendo una coincidencia tan perfecta que desafía el sentido común? Pero justo cuando parece que la pirámide roza la perfección absoluta, aparece una grieta en esa idea, un detalle casi invisible que cambia por completo la percepción. Su base no es un cuadrado perfecto. Existe una ligera desviación entre sus lados, un error de apenas unos centímetros en más de 200 metros, algo que solo puede detectarse con mediciones modernas, como si estuviéramos observando el límite exacto de lo que una civilización antigua podía lograr, un punto en el que la perfección matemática se encuentra con la realidad humana. Y aún así, incluso con ese pequeño fallo, la precisión global de la estructura sigue siendo difícil de explicar, lo que nos lleva al siguiente enigma, uno que ha desconcertado a generaciones enteras: la construcción en sí misma. Porque estamos hablando de más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, extraídos de canteras situadas a kilómetros de distancia, transportados a través del desierto y colocados con una exactitud milimétrica, sin ruedas, sin animales de carga, sin maquinaria moderna, utilizando únicamente herramientas de cobre, piedra y fuerza humana. Las teorías abundan. Rampas gigantes que rodeaban la pirámide, sistemas de palancas, rodillos de madera, incluso canales de agua que podrían haber facilitado el transporte. Pero ninguna explicación logra cubrir todos los detalles sin dejar preguntas abiertas. Ninguna explica completamente cómo lograron mantener ese nivel de precisión a una escala tan colosal. Y cuando crees que el misterio no puede hacerse más profundo, aparece el interior. Un mundo oculto dentro de la piedra que, durante siglos, se creyó completamente explorado, hasta que la tecnología moderna volvió a cambiarlo todo. Porque recientemente, utilizando partículas subatómicas capaces de atravesar la roca, los científicos detectaron un enorme vacío dentro de la pirámide, un espacio desconocido, sin acceso visible, suspendido sobre la Gran Galería, un lugar que ha permanecido oculto durante milenios y que nadie ha visto directamente. Este descubrimiento no solo añade una nueva pieza al rompecabezas, sino que lo complica aún más, porque plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué está ahí? ¿Qué función tenía? ¿Es una cámara aún sellada? ¿Un espacio estructural o algo completamente distinto? Y mientras ese vacío sigue sin explorarse, otro detalle emerge desde el interior, uno que parece menor, pero que añade una capa más al misterio. La temperatura interna de la pirámide se mantiene casi constante,
alrededor de los 20 grados, independientemente del calor abrasador del exterior o del frío nocturno del desierto, como si la estructura estuviera diseñada para aislar el interior de forma extremadamente eficiente, algo que hoy consideramos ingeniería avanzada, pero que ya estaba presente en esta construcción antigua. Y si avanzamos aún más dentro de la pirámide, encontramos la Gran Galería, un pasadizo que desafía la lógica arquitectónica de su tiempo, con paredes inclinadas y un techo elevado que crea una sensación de espacio y precisión difícil de explicar. Un diseño que no parece improvisado, sino cuidadosamente calculado, como si cada elemento respondiera a una intención concreta que aún no comprendemos del todo. Y entonces, inevitablemente, volvemos a mirar al cielo, porque la pirámide no solo está conectada con la Tierra, también parece estarlo con las estrellas, ya que la disposición de las 3 grandes pirámides de Giza guarda una sorprendente similitud con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Una coincidencia que algunos consideran simbólica, pero que otros interpretan como una alineación intencional, especialmente si tenemos en cuenta que los antiguos egipcios asociaban esa constelación con el dios Osiris, el señor del más allá, lo que sugiere que estas construcciones podrían haber sido diseñadas no solo como monumentos físicos, sino como representaciones del cielo en la tierra. Pero cuanto más se profundiza en estos detalles, más difícil resulta mantener la idea inicial de que todo esto es simplemente una tumba, porque la complejidad acumulada, matemática, astronómica, arquitectónica, parece ir más allá de una función funeraria básica, como si la pirámide fuera en realidad algo más, algo que combinaba conocimiento, simbolismo y poder en una única estructura. Y es aquí donde el misterio alcanza su punto más inquietante, porque a pesar de siglos de estudio, de excavaciones, de análisis científicos, seguimos sin tener respuestas definitivas. Seguimos descubriendo nuevos detalles, nuevas anomalías, nuevas preguntas que se suman a las anteriores, como si la pirámide no quisiera ser completamente entendida. Como si cada respuesta abriera la puerta a un nuevo enigma. Y quizá eso es lo más fascinante de todo, que después de más de 4000 años, esta estructura sigue desafiando nuestra comprensión, sigue obligándonos a replantear lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas, sobre su conocimiento, sus capacidades y sus límites. Porque tal vez la Gran Pirámide no es solo un vestigio del pasado, sino un mensaje incompleto, una obra cuya verdadera historia aún no ha sido completamente descifrada. Y puede que en algún lugar, bajo capas de piedra, dentro de una cámara que todavía no ha sido abierta, exista una pista capaz de cambiarlo todo, de reescribir lo que creemos saber sobre el origen de una de las construcciones más extraordinarias jamás creadas por el ser humano.